Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora a la que ustedes estén viendo este material. Hoy, pues continuamos con el estudio del equilibrio ácido-base y vamos a detenernos en un sistema ácido-base que es de suma importancia desde todos los puntos de vista, incluyendo el punto de vista biológico. Se trata de conocer de que hay sistemas como pueden ser el metabolismo de cualquier ser vivo, una planta o un animal, en que es necesario que se desarrolle a un pH que no cambie, o sea, a un pH estable. Para poder estabilizar el pH y que éste no cambie su valor, aunque sean suministradas pequeñas cantidades de un ácido o de una base, a eso es lo que se conoce como una mezcla buffer, una mezcla tampón o una mezcla amortiguadora. Unos libros le llaman de una manera, otros le llaman de otra. Yo en ocasiones voy a decir mezcla buffer, en ocasiones voy a decir mezcla tampón, voy a decir mezcla amortiguadora. En definitiva, cualquiera de los tres conceptos pues son correctos. Solamente vamos a indicar que el tipo de mezcla buffer que nosotros vamos a estudiar hoy son los llamados buffer ácido-base, porque existen buffer o mezclas tampón que controlan otro tipo de parámetros, por ejemplo, como puede ser el potencial eléctrico, y en ese caso esos buffers reciben el nombre de buffer redox. Entonces, no mejor dicho, debemos tener claro de que los únicos buffers o amortiguadores o tampón que existen no son los ácidos base, existen otros tipos de disoluciones amortiguadoras. Ese va a ser el objetivo de la clase de hoy. Por lo tanto, les comparto la siguiente presentación. Perdón, que aquí estoy un poco... Aquí está. Bien, miren. Bueno, pues sería el equilibrio ácido-base 3 y específicamente vamos a estudiar las mezclas buffer amortiguadoras o tampón ácido-base. ¿Qué cosa es una mezcla buffer amortiguadora o tampón ácido-base? Pues no es más que una mezcla que va a estar formada por un ácido débil y su base conjugada. Bien, ¿para qué sirven estas mezclas? Bueno, como acabamos de decir en la introducción, estas mezclas tienen la capacidad de mantener el valor del pH constante, aunque agreguemos pequeñas cantidades de ácido o de una base, o cuando diluimos esa mezcla al agregarle agua. O sea, cualquiera de estas dos cosas que nosotros hagamos hace que el pH de esa disolución permanezca constante. Y eso es la utilización que ellas tienen, por ejemplo, para mantener el pH de la sangre a un valor constante. Entonces, ejemplos de mezclas buffer, por ejemplo, miren, aquí tienen una mezcla de ácido acético con una sal que contenga el ion acetato. Eso sería una mezcla buffer ácido-base, porque el ácido acético es un ácido débil, pero el ion acetato es la base conjugada del ácido acético. Entonces, eso es un ejemplo de una mezcla buffer ácido-base. Otro ejemplo puede ser una disolución que contenga iones amonio, que tiene características de ácido débil, pero que en la misma disolución haya amoníaco acuoso. Entonces, como el amoníaco es la base conjugada de este ácido débil amonio, pues esto también sería una mezcla de tipo buffer. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a estudiar, cómo es que funciona y cómo se le determina el valor del pH a una muestra de este tipo. Por ejemplo, vamos a calcularle el pH a una disolución que contiene ácido acético 0.01 mol por litro y acetato de potasio 0.1 mol por litro. Aquí ustedes se darán cuenta inmediatamente que esto es una mezcla que está formada por un ácido débil, ácido acético, y por una sal que contiene la base conjugada del ácido débil, que es el ion acetato.
Por lo tanto, esta mezcla tendrá propiedades buffer o amortiguadoras. Para resolver este tipo de problema, nosotros vamos a emplear la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Es una ecuación que se determinó con este propósito y que yo voy a tratar de demostrársela muy sencillamente. Si yo tengo un ácido débil, donde este ácido débil, ácido acético, está disociado en ion hidrónio y acetato, esta sería la constante de este equilibrio. Pero muy sencillo, si yo despejo la concentración de hidrónio en esta disolución, queda que la concentración de hidrónio sería la constante ácida por la concentración del ácido sobre la concentración del ion acetato. Ustedes yo sé que estarán diciendo, oiga profesor, pero ¿qué pasa aquí? ¿Y la sal dónde está? Bueno, lo que yo debo tener en cuenta es que el único equilibrio que yo voy a tener ahí va a ser el equilibrio del ácido débil, porque el acetato de potasio es una sal que está totalmente disociada, es un electrolito fuerte, por lo tanto, los iones acetato que se derivan de esa disociación están contenidos aquí en esta concentración de acetato. Por lo tanto, si ahora yo aplico menos el logaritmo a ambos lados de la igualdad, me queda menos logaritmo de la concentración de hidrógeno será menos el logaritmo de Ka menos el logaritmo de la fracción concentración de ácido sobre concentración de acetato. Y ya ustedes saben, menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno es el pH y menos el logaritmo de la constante ácida es el pKa. Y entonces lo que yo hago aquí es escribir el logaritmo negativo como logaritmo positivo, pero entonces se invierte la fracción y queda que pH quedaría al pKa más logaritmo de la concentración de acetato sobre el ácido acético. Para que yo pueda aplicar esta ecuación de Henderson a cualquier tipo de sistema ácido-base, entonces yo en vez de poner concentración acetato y decir que esa es la sal y que lo de abajo es el ácido, no, mejor escribirlo de esta manera. O sea, esto que yo voy a tener en el numerador, siempre voy a escribir la concentración de la base débil que yo tenga. Y en el denominador voy a escribir la concentración del ácido débil. Porque, por ejemplo, si yo utilizo esta expresión así, no tengo duda de que cuando yo vaya a calcularle el pH a una disolución buffer que tiene amonio y amoníaco, no me cabe ninguna duda que el ion amonio, que el ion amonio sería el ácido débil, iría en el denominador y que la base débil, que es el amoníaco, iría en el numerador. Porque si me guío por esta expresión que es perfectamente correcta para este caso, pues esta es más general. Es nada más eso, es la misma expresión. Bueno, si ya tengo deducida la ecuación de Henderson, pues vamos a aplicarla al problema que nos habíamos planteado. Entonces, como el ácido acético es un ácido débil y el acetato de potasio contiene el ion acetato, que es la base conjugada del ácido acético, no cabe duda que tengo una mezcla buffer y que puedo aplicar la ecuación de Henderson. Lo único que tengo que hacer es sustituir en esta expresión, busco el pKa del ácido acético en una tabla, 4.76, y sustituyo estas concentraciones. La de la base débil, que es el acetato de potasio, es 0.1. Y la concentración del ácido débil, que es el ácido acético, es 0.01. Y eso me da un pH de 5.76. Ese sería el valor del pH de esta mezcla. Yo quería aquí hacer la siguiente observación. Fíjense bien, si yo utilizo la ecuación de Henderson y yo hago la concentración de base débil, cualquiera que sea su valor, no me interesa cuál es, pero que sea una concentración 10 veces mayor que la de ácido débil, por eso puse 10 y puse 1. No es que tenga que valer 10 mol por litro y 1 mol por litro, no, lo que indica es que la concentración de la base sea 10 veces mayor que la del ácido débil. Cuando ocurre esto, a mí me da que el pH de esta disolución va a ser igual al pKa y como el logaritmo de 10 es 1, queda pKa menos más 1. Sin embargo, si ahora yo hago lo contrario, si yo tomo la concentración del ácido 10 veces más grande que la de la base, a mí me quedaría esto. Entonces 1 sobre 10 es 10 a la menos 1 y el logaritmo de 10 a la menos 1 es menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es lo siguiente,
que yo voy a tener un delta pH que oscila entre el pKa del ácido más menos 1. Bueno, esto es un rango de pH, porque observen que es un delta pH. Este es un rango de pH. Esa es la zona, esta zona que va desde el pKa del ácido menos 1 hasta el pKa del ácido más 1, es la zona de pH donde va a ser más eficiente la acción amortiguadora de una mezcla buffer. Eso lo vamos a ver casi que al final, pero quería adelantarle esta parte. O sea, una mezcla buffer, vamos a decir de alguna manera, siempre funciona, pero su máxima eficacia se manifiesta cuando tú tienes de concentraciones de base y débil, en que sea 10 veces mayor la de la base que la del ácido, hasta un rango inferior donde la concentración de la base sea 10 veces menor que la del ácido, o sea, 1/10. O sea, el pKa del ácido débil más menos 1. Entonces, por lo tanto, de aquí se desprende algo muy importante, y es que cuando yo quiera preparar una mezcla buffer, debemos escoger un ácido cuyo pKa tenga un valor lo más cercano posible al pH que deseamos que tenga nuestra disolución buffer. Esa explicación era precisamente para llegar a esta conclusión. Por eso yo les propongo el siguiente ejercicio. Yo les digo, bueno, vamos a explicar cómo prepararíamos una mezcla buffer que yo quiero que tenga pH 7. Y yo tengo las siguientes especies. Es decir, piensen ustedes que yo tengo ácido fosfórico, que tengo sales solubles de dihidrógeno fosfato, puede ser de sodio, de potasio, de soluble, pero que contenga el ion de hidrógeno fosfato, que tengo sales solubles que tengan el ion hidrógeno fosfato, y que tengo además fosfato. Yo cuento con todas esas sustancias. Entonces, ¿cómo yo prepararía una disolución buffer que yo quiero que tenga pH 7? Obviamente, yo debo escoger aquel par conjugado cuyo pKa tenga el valor lo más cercano posible a 7. Cuando ustedes miren los tres equilibrios, es evidente que el par dihidrógeno fosfato sería el más adecuado. ¿Por qué? Porque la constante de este equilibrio tiene un valor de 7.21. Entonces, ¿cómo yo lo resolvería? Pues de la siguiente manera. Yo digo, bueno, el pH va a ser igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la base débil sobre la concentración del ácido débil, mi ecuación de Henderson. Por lo tanto, lo que yo hago es sustituir en esa ecuación por los valores. Yo quiero que mi pH sea 7 y tengo que el pKa del ácido que voy a utilizar es 7.21. Pues despejo, dejo lo que es el miembro logarítmico de un solo lado y paso restando el 7.21 hacia el primer miembro. De manera que me queda que menos 0.21 es igual al logaritmo de esta fracción. Entonces, si es así, pues lo que yo hago es buscar cuál será este número si su logaritmo es menos 0.21. Lo que hago es que elevo 10 a la menos 0.21 y me da 0.62. Quiere decir que esta fracción tiene que valer 0.62. Pues ya, si yo sé que la fracción tiene que valer 0.62, entonces, pues lo que yo hago es que tomo 0.62 moles de una sal como esta, como el hidrógeno fosfato de sodio, que sería mi base débil, y la mezclo con un mol de dihidrógeno fosfato de sodio. Fíjense que estas dos sales son distintas, y completo con agua hasta 1 litro. Si ustedes se darán cuenta, esta sal quedará en concentración 0.62 mol por litro, y esta sal quedará en concentración 1 mol por litro. Esa mezcla que yo preparo de esa manera tendrá un pH de 7. Yo quiero comprobarlo. Bueno, ¿cómo yo sé que eso está correcto? Pues muy sencillo. Vuelvo a aplicar la ecuación de Henderson. Entonces ahora sustituyo la pKa por su valor y las concentraciones por los valores que aquí yo predije. Y lo que hago es calcular qué pH tendría esta disolución. Y como ustedes pueden ver, tendría un pH 7. Esa es una manera muy sencilla de preparar una mezcla buffer. Ahora bien, yo quisiera que ustedes observaran aquí, y es
es un concepto importante, es que si ustedes se fijan en el ion de hidrógeno fosfato, si ustedes buscan el hidrógeno fosfato en la primera ecuación, decimos que este ion es la base conjugada de este ácido, del ácido fosfórico. Sin embargo, si buscamos el hidrógeno fosfato en la segunda ecuación, ahora vemos que aquí él es el ácido conjugado de esta base. Entonces, como el dihidrógeno fosfato se puede comportar como una base conjugada o como una base débil cuando su par es el ácido fosfórico, y se puede comportar como ácido cuando su par conjugado es el hidrógeno fosfato, a este tipo de especie, el dihidrógeno fosfato, se conoce como un anfolitos. En general, este tipo de especies son conocidas como anfolitos. Luego, en alguna clase práctica, pues trabajaremos con este concepto. Ahora bien, otra forma de preparar una mezcla buffer ácido-base, pues es, desde el punto de vista práctico, es más sencillo. Pues yo tomo un ácido débil y le agrego una base fuerte gota a gota, mientras le vamos midiendo el valor del pH. Aquí falta la A, mira que lo revisé. Y le vamos midiendo el valor del pH a la mezcla mediante un potenciómetro, hasta obtener el valor del pH deseado. Un potenciómetro es lo que en el laboratorio a veces le dicen pHímetro. El nombre correcto debe ser potenciómetro, porque el pHímetro, el llamado pHímetro, no mide pH. Lo que mide es la diferencia de potencial entre dos electrodos. Lo que pasa es que se ha buscado una relación entre el valor del pH con el valor de la diferencia de potencial de la disolución de que estemos hablando. Entonces, uno lee pH, pero lo que está midiendo el equipo es diferencia de potencial. Entonces, el nombre correcto de un pHímetro es potenciómetro. De hecho, un potenciómetro no solamente sirve para medir pH, el mismo equipo, si yo le cambio los electrodos, puedo medir otro tipo de magnitud, que no sea necesariamente pH. Bueno, ¿por qué es posible así? Porque si yo tengo mi ácido débil y yo le voy adicionando una base como fuerte, como puede ser el hidróxido de sodio, a mí se me forma acetato de sodio. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Todo esto está dentro de un vaso de precipitado y yo le sumerjo dos electrodos que me sirven para poder medir vamos a decir así, el pH de la disolución, aunque recuerden, no es pH lo que estoy midiendo. Y entonces, cuando el valor del pH me marca el valor que yo quiera que tenga la mezcla buffer, en ese momento dejo de añadirle hidróxido de sodio. Déjenme también arreglar aquí la A. Ok. Bien. Otro parámetro importante de una mezcla buffer es su capacidad amortiguadora. ¿Qué cosa es la capacidad amortiguadora de una mezcla buffer? Pues podemos definirla como la cantidad de ácido o de base fuerte que es necesario añadirle para que el valor del pH cambie en una unidad. O sea, no quiere decir que cuando yo tengo una mezcla buffer, el pH no cambia. Lo que cambia muy poco, y si son unas pocas gotas las que le he hecho, prácticamente es imperceptible el cambio. Pero el pH sí llega el momento en que cambia. Entonces, si tú tienes una buffer y tú le añades, una buffer ácido-base, y tú le añades determinada cantidad de ácido, la cantidad de ácido que tú necesitas para que el valor del pH te cambie en una unidad, esa es la capacidad amortiguadora de ese pH. Y esa capacidad depende de dos factores. ¿Cuáles son esos factores? Pues la concentración del sistema que yo tenga, ahora vamos a ver en qué consiste, y la proporción relativa de la forma disociada y sin disociar, es decir, de la concentración, las proporciones en que esté la forma del ácido débil y la base débil. Vamos a ver la concentración del sistema. Fíjense, esto es una cosa interesante, porque si tú tienes una buffer, por ejemplo, formada por ácido acético y acetato, y entonces, si ambas disoluciones están a 1 mol por litro, pues el pH tiene determinado valor.
Pero si ambas concentraciones estuvieran a 0.1 o 0.2, ambas a la misma concentración, el valor del pH sería el mismo. Se ve fácilmente cuando tú analizas la ecuación de Henderson, porque cuando ese cociente da 1, el logaritmo es 0 y el pH es igual al pKa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que no tienen la misma capacidad amortiguadora. O sea, aunque ambas controlan el mismo valor del pH, la capacidad amortiguadora aumenta a medida que aumenten las concentraciones tanto del ácido como de la base. Entonces, ese es el efecto que tiene la concentración del sistema sobre la capacidad amortiguadora. Y la otra es la proporción relativa del par conjugado, o sea, de la forma disociada y sin disociar, que es como aparece en el otro. Y es que la mayor capacidad amortiguadora se alcanza cuando esta relación es 1. Aquí faltó poner los corchetes. O sea, cuando la relación que hay entre la concentración de la base débil con el ácido débil es 1, ahí es donde la mezcla buffer tiene su mayor capacidad amortiguadora, que fue lo que les enseñé en aquella diapositiva. O sea, va desde el pKa más 1 hasta el pKa menos 1. Pero ¿dónde? Ese es el rango, pero ¿dónde es donde esa mezcla tiene su mayor capacidad? Cuando el pH de la disolución es igual al pKa. ¿Por qué? Porque eso es debido a que esta relación vale 1. Por eso ahora entenderán mejor por qué razón, aunque yo tenga varios pares de ácidos y bases que yo pueda usar para controlar un valor de pH, el mejor pH va a ser aquel en que el ácido que yo utilice tenga su pKa lo más cercano posible al pH que yo quiero controlar. Y con esto hemos concluido este video. Igualmente, como siempre les digo, espero que les haya sido de mucha utilidad y como siempre les envío un fuerte abrazo y donde quiera que se encuentren, también les envío mis mejores deseos para que los acompañen las mejores cosas del mundo. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.